Muy buenos días. Para este primer video de la materia veremos cómo ubicar un punto en tres dimensiones. En primera instancia, debemos definir al espacio tridimensional, pues resulta que es aquel en donde nosotros vivimos. Nosotros solemos definir a los objetos en base a su largo, su ancho y su profundidad. Cuando queremos representar gráficamente tales objetos, o puntos o vectores en el espacio, necesitamos un sistema de ejes para poder identificar en qué punto del espacio nos encontramos. Por eso utilizamos el sistema de ejes cartesianos ortogonales. Cabe aclarar que ortogonal es sinónimo de perpendicular. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo tengo tres ejes, a los cuales denominamos comúnmente X, Y y Z, los cuales se cortan entre ellos mismos en un punto, el origen de coordenadas se le dice, y entre los ejes se forman ángulos de 90 grados. A cada sistema de ejes cartesianos se le asocia una terna ordenada. Nosotros generalmente utilizaremos la terna X, Y y Z, pero podría darse el caso que en distintos software o ejercicios planteados en materias de segundo año, la terna ordenada sea distinta. Por ejemplo, acá, donde dice eje Y, en color verde, bien podría estar el eje X, y donde dice eje X en color rojo, bien podría estar el eje Y. Esto es importantísimo y hay que considerarlo siempre antes de realizar un ejercicio o de querer ubicar algún objeto en el espacio. Pero a lo largo del año utilizaremos esta configuración X y Z. Debido a la intersección entre los tres ejes X, Y y Z ya mencionados, el espacio tridimensional queda dividido en 8 octantes, los cuales se van a diferenciar entre ellos a través del signo que van a tomar las componentes de cada punto perteneciente al octante. Por ejemplo, para el primer octante, resulta que tanto la componente en X como en Y como en Z van a ser positivas. Y eso se explica porque el primer octante es esta porción del espacio tridimensional. Si ustedes se fijan, para acá se encuentran los X positivos, los Y positivos y yendo hacia arriba los Z positivos. Entonces cualquier punto que forme parte del primer octante va a tener las tres componentes positivas. No pasa lo mismo para el caso del segundo octante. Fíjense que sería este de acá atrás. Va a resultar que yo acá me encuentro en los X negativos. Si acá está el origen de coordenadas, el 0, 0, 0, y para acá se encuentran X positivos, yéndome para atrás van a estar los X negativos. Por eso, en el caso del segundo octante, tengo componente negativa para X, positiva para Y, positiva para Z. Y así con el resto de octantes. Fíjense que yo sigo en un sentido contrario de las agujas del reloj. Primero, segundo, tercero y cuarto. Y después yo bajo un nivel y voy a tener el quinto, sexto, séptimo. Acá no aparece en la imagen, pero está debajo del tercer octante. Y por último, el octavo octante. ¿Qué diferencia hay del primero al cuarto y del quinto al sexto? Bueno, fíjense la componente en Z. Para el primer, segundo, tercer y cuarto octante, la componente en Z de todos los puntos son positivas. Pero a partir del quinto al octavo octante, la componente en Z va a resultar negativa. Y eso tiene sentido, porque si acá está el origen de coordenadas y yo subo, voy a tener acá los Z positivos. Pero si yo bajo, voy a tener todas componentes Z negativas, o sea, menores a 0. Siguiendo con los octantes, uno podría pensar, bueno, pero ¿qué pasa cuando yo me encuentro sobre uno de los ejes, ya sea el eje X, el eje Y o el eje Z? Bueno, ahí yo ya no estoy parado sobre los octantes, sino que en realidad me encuentro sobre los famosos planos coordenados, los cuales son tres.
el plano XY, fíjense que la componente Z siempre va a valer 0, que es este de acá. El plano YZ, donde la componente en X siempre va a ser igual a 0, este de acá presente. Y el plano XZ, donde la componente Y siempre es igual a 0. Esto, si quisiéramos hacer una analogía simple, podríamos verlo como el piso y las dos paredes. El plano XY es el piso de un determinado espacio y el plano XZ y Z resultan ser las paredes. Fíjense que el plano XY, cualquier punto presente, está con Z igual a 0. Este plano no se encuentra por encima del 0 de Z ni tampoco por debajo, sino que actúa como un piso. Y lo mismo para los otros dos planos. En el plano XZ, esto no se desplaza hacia los Y positivos o hacia los Y negativos, sino que se encuentra cuando Y es igual a 0. Y para el plano YZ, resulta que X siempre vale 0. Fíjense que este plano no se mueve para atrás ni tampoco para adelante, sino que se queda en la intersección entre el eje Z y el eje Y. Bien, continuando con la explicación, ahora podemos proceder a graficar un punto en tres dimensiones. El ejercicio dice, grafique el punto 2, 1, 3 y determine en cuál octante se encuentra. En primera instancia, siempre partamos del origen de coordenadas, donde está ubicado el puntero. Ese es el punto 0, 0, 0. Después me voy a fijar la componente en X, la cual es igual a más 2. Tiene un signo positivo el 2. De modo que yo parto del 0, 0, 0 y me desplazo 2 unidades positivas a través del eje X, que es el eje de color rojo. Una vez que alcancé el X igual a 2, voy a evaluar la componente en Y, que me dice que es igual a más 1. De modo que yo me desplazo una unidad hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Bueno, porque hacia la derecha se encuentran los Y positivos. El eje Y es este de acá que está pintado de color verde. Entonces, parto del origen, me desplazo 2 unidades hacia adelante, si lo quieren ver de esa forma. Desde esta perspectiva me muevo hacia adelante y una unidad hacia la derecha. Por último, evalúo la componente Z, la cual es igual a más 3. Entonces, yo voy a subir 3 unidades a través del eje Z. Y este resulta ser el punto 2, 1, 3. Entonces, repito el procedimiento. Comienzo en el origen de coordenadas 0, 0, 0. Me desplazo 2 unidades positivas a través del eje X, lo cual desde este punto de vista sería hacia adelante. Después me desplazo una unidad positiva hacia la derecha a través del eje Y. Y por último subo 3 unidades positivas a través del eje Z. Bien, del ejercicio anterior me faltó decir que el punto se encontraba en el primer octante, dado que las tres componentes resultaban ser positivas. Ahora, para este último ejemplo, debo graficar el punto menos 1, 0, menos 2 y determinar en cuál octante se encuentra. Entonces, el procedimiento es el mismo. Comienzo en el origen de coordenadas y evalúo la componente x igual a menos 1. Fíjense que el signo ahora es negativo. Entonces yo no voy a venir para adelante, sino que voy a ir hacia atrás, viéndolo desde esta perspectiva. Me voy a desplazar una unidad negativa a través del eje X. Después me dice que Y es igual a 0. Entonces, yo ya me encuentro posicionado en Y igual a 0. No debo desplazarme ni a la derecha ni hacia la izquierda. Este punto es Y igual a 0. Entonces, acá ya estoy en el menos 1, 0.
no debo desplazarme, ya me encuentro sobre el 0 de y. Por último, evalúo la componente en z, que me dice que es igual a menos 2. Entonces, desde este punto, yo debo desplazarme 2 unidades negativas a través del eje z, lo que podemos traducir como ir hacia abajo, analizándolo. Y este es el punto menos 1, 0, menos 2. Repito el procedimiento. Comienzo en el origen de coordenadas, me desplazo una unidad negativa a través del eje X, como y es igual a 0, no debo desplazarme ni a la derecha ni a la izquierda, y por último bajo 2 unidades. Y acá resulta que yo no me encuentro ningún octante. ¿Por qué? Bueno, porque y, su componente, es igual a 0. Entonces yo en realidad me encuentro sobre un plano. ¿En qué plano me encuentro? Bueno, resulta que yo estoy en el plano XZ. Si ustedes recuerdan, el plano XZ era aquel en donde la componente en Y era igual a 0. ¿Por qué? Porque este punto no se encuentra ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a la izquierda del y igual a 0, sino que se encuentra en la intersección de los ejes X y Z. Y con esto termina la explicación del día de hoy.